Esta noche en El Desarrollador, un debate candente de la actualidad inmobiliaria, la pesificación. Te estás tirando datos falsos. Argentina Yo no estoy creció tirando datos durante falsos, todo son los este datos de la siglo. CEPAL. Y además, el perfil de un desarrollador privado, Rodrigo Fernández Prieto. Lo que realmente ponemos la plata en Argentina, arriesgamos todo el tiempo. Hoy estamos un poco premiados que somos los que vendemos mucho. Y en el bloque internacional, María Fernanda Molinari desde Miami. Hoy estamos en la zona de Coral Gables, donde visitaremos a Robert Martínez. Robert es un famosísimo y talentoso diseñador de muebles aquí en la Florida. Y en el segmento del desarrollador público, Fernando Grey. Así comienza El Desarrollador. Esta noche en el debate del desarrollador vamos a tratar un tema que preocupa al mercado inmobiliario desde hace un año que se impusieron las restricciones cambiarias. Vamos a hablar acerca de si se especifica el mercado y cómo está reaccionando el mercado inmobiliario. Para eso tenemos los invitados de esta noche, Fernanda Vallejo, economista, a Gabriel Camaño, a José Aspirós Costa y Mariano Galeazza. Bueno, con ellos les voy a pedir una opinión, una breve opinión acerca de este tema, empezando por vos, Fernanda. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que tenemos que considerar cuando pensamos en esta medida es el contexto que nos lleva a tomar la determinación de esta medida. Nosotros veníamos de 5 años en los cuales se habían fugado 50.000 millones de dólares de la economía nacional. Esto es más de lo que el Banco Central tiene acumulado en términos de reservas y equivale al 15% de las exportaciones que el país produjo durante el mismo periodo. Si recordamos, en los 3 meses previos a la elección, entre agosto y octubre, se fugaron solo en 3 meses 5.700 millones de dólares. Esos son dólares que o van abajo del colchón o van a financiar el crecimiento de economías foráneas en el caso que se constituyan en depósitos externos y que por lo tanto debilitan la producción nacional. Ante esta situación, que no es una situación novedosa, es una situación estructural, un problema estructural que tiene la Argentina, que tiene que ver con la restricción externa. Todos sabemos cuando la industria crece, nosotros tenemos una industria en desarrollo que todavía, en la medida que no se complete el ciclo de sustitución de importaciones, es muy demandante de bienes intermedios y de bienes de capital importados, y para preservar la continuidad y el sostenimiento del desarrollo industrial, que es clave de este modelo económico, es necesario contar con las divisas para atender esa mayor demanda por importaciones. Entonces, cuando esta restricción empieza a aparecer, agravada por esta fuga, es necesario tomar una medida que permita justamente darle sustentabilidad en el largo plazo al desarrollo industrial, que es lo que esencialmente nos garantiza poder preservar, incrementar y mejorar los trabajos, los empleos de los trabajadores, de los argentinos en cantidad y en calidad, y lo mismo con los salarios. Entonces es una medida estructural, es la mejor medida que se podía tomar porque las alternativas que existían, que ya se han aplicado en otros momentos de la historia, eran o bien la devaluación, que conduce a un proceso de inflación cambiaria y a un escenario recesivo, o bien lo que algunos promovían también, el endeudamiento, que ya sabemos bien también a dónde conduce y lo estamos viendo hoy mismo en Europa, a dónde conduce el endeudamiento y cuál es la situación en la que acaban las economías, no un sector, sino la economía José, de ¿y conjunto. cómo impactó concretamente esta medida en el mercado inmobiliario? Primero que yo no voy a contradecir a ella si la medida estructural era necesaria o no era necesaria, porque no estoy en el Ministerio de Economía. Entonces, me preguntás, Eso, a mí en mi kiosco, concretamente hablo de mi kiosco, que no es chico. Vos fíjate que, contrario a lo que narra ella, no digo que ella no dice lo que pasó. En nuestro mercado se volcaron durante Néstor, Cristina, la módica cifra de 17.000 millones de dólares que se invirtieron acá. Economía real. Economía real, en 12 millones de metros cuadrados. De esos 17.000 millones de dólares, no hubo nada de fuga de capitales, porque ella me dice, bueno, y le creo, tanto se habrá ido, tanto habrá.
Esos 17.000 millones de dólares no devengaron ganancias afuera, bonus afuera, todo está acá. Todo está acá. Y sobre todo, que los 12 millones de metros cuadrados fueron construidos el 50% mano de obra, con lo cual potenciaste muchísimo el laburado, lo que es el laburo. ¿Y qué pasó con esta medida? O sea, a partir de con esta medida te diría, Buenos Aires tiene 150 millones de metros cuadrados de viviendas terminadas. La persona que tiene esos 154 millones, suponiendo que sea una sola, y la quiere vender, la vende en moneda dura. Porque vos sabés perfectamente, José, que si haces un boleto para vender un departamento de 1, 2 o 50 ambientes, haces 20% de contado y el resto 30 a 40 días. Es así. Sobre todo con un registro de la propiedad que anda un desastre, por lo que fuera. ¿Vos me vendés tu departamento 20% de contado y el resto a 45 días sin interés? ¿Lo venden los vendedores? Pero ninguno, ¿Están dispuestos? absolutamente ninguno. El problema entonces está por ahí. Pero ¿cómo no va a ser el problema ahí cuando tenemos una inflación? Ya hizo que no, me encontré el otro día en un programa, amablemente, muy simpática, me dijo, no, la inflación no es el 25, será el 22. Tuvimos en los últimos 60 años 6 monedas y a la moneda actual tenés que quitarle 13 ceros o agregarle 13 ceros para que fuera la real. ¿Qué confianza puedes tener? ¿Se subestimó la medida, cómo iba a impactar dentro de este mercado en particular y en la construcción sobre todo? Yo creo que no, en realidad justamente lo que pasó, primero yo creo que la medida no es parte de un plan industrial, sino que es una medida pragmática ante una consecuencia de un modelo que empezó a hacer agua por la inflación y eso llevó puesto el tipo de cambio real, porque vos para sostener la paridad real, hoy con Brasil, por ejemplo, tenés que estar devaluando la moneda 20% todos los años, para sostenerla con Estados Unidos 22%, y ya no estamos en niveles holgados de tipo de cambio real, entonces empezamos a tener los problemas que tuvimos, empezó la fuga de capitales, porque la pregunta es por qué se fugaban, la cantidad de capitales que se fugaban. Según las estadísticas del Banco Central, el 80% de esa fuga era compra de billetes, simples billetes, o sea que no eran grandes multinacionales o depósitos en el exterior, sino que eran ahorristas que iban y compraban billetes. Entonces habría que preguntarse por qué esa gente poco sofisticada iba y compraba esos billetes y no se quedaba con los pesos, que básicamente la respuesta todos sabemos que es la inflación, que está en torno al 20, 25, 22, 23, depende quién la mida, digamos. Pero bueno, lo primero que hay que entender es eso, después uno puede evaluar. Y en realidad la medida tuvo el efecto, esta medida no es, ni siquiera es una innovación, se ha tomado controles de cambio y controles de cambio tan fuertes, digamos, para no decir cepo, porque lo que es un control de cambio muy profundo y muy restrictivo, se han tomado en muchas veces en la historia y en muchos lados del mundo, incluida la Argentina, y los resultados en las economías que tienen la historia que tiene Argentina desde el punto de vista de vapuleación de su propia moneda, son siempre los mismos. Realmente lo que se produce es la ley de Gresham, que lo que circula es la moneda mala y la moneda buena se retira del mercado. El mercado inmobiliario en ese contexto, que es un mercado que en gran parte vende un bien que es un bien de inversión, paga el pato, porque en realidad los que compraron con dólares, digamos, las propiedades, no lo van a vender si no viene alguien y le da los dólares, y los que tienen los dólares no van a ir a comprar algo que después no se va a transformar de nuevo en dólares. Entonces, en realidad, se retira la oferta, se retira la demanda y el número de operaciones se desploma, digamos. Mariano, es la consecuencia lógica. ¿Se puede vender en pesos? ¿Ustedes lo están haciendo? Sí, se puede vender en pesos, nosotros lo hacemos, aclaramos que somos una desarrolladora y obviamente estamos en un negocio dinámico en el sentido que esos pesos se vuelcan rápidamente a la construcción, pero sí, se puede. De hecho, desde noviembre del año pasado nosotros vendemos en pesos. Entendemos este planteo y en nuestro negocio en particular lo que ha resultado ha sido un impacto positivo, justamente por esto. ¿El ritmo de ventas aumentó con respecto a antes de esta Nosotros medida? hemos vendido en el transcurso del año más cantidad de metros cuadrados que el año anterior, un 12% más, para ser concretos, pero creo que hemos encontrado no al tenedor de los dólares, sino al tenedor de flujos en pesos, que por la misma razón de no encontrar una reserva de valor, elige el mercado inmobiliario como un resguardo futuro. Está ahí ¿No se la cree en aplicación. pesos que es la moneda fuerte? El ladrillo es la moneda fuerte para nosotros. Para mí también. Pero ¿qué pasa entonces digamos, con tus clientes, con la gente que se maneja? O sea, ¿por qué se ve esa resistencia? O sea, La persona que tiene una unidad usada, o sea que ya ha sido primera escritura y tiene la propiedad, no te vende en pesos ni de casualidad. Y lo que es nuestro mediómetro, que es nuestro computador, es un computador que no miente, 6009-3500, ahí es donde se registran las llamadas, de ahí se canalizan las ventas. Nuestras ventas
en departamentos usados estamos vendiendo el 12% de lo que vendíamos el año pasado en el mes de septiembre. Porque 12%. Dentro del mercado la venta de usados es la mayoritaria. El 83%. Y vamos a la venta de ladrillos, en lo que es ventas nuevas, estamos un 42-43% menos vendiendo respecto a lo que vendíamos el año pasado. Fernanda, digamos, pareciera obviamente y concretamente cuando uno habla con justamente comercializadores y sobre todo del mercado de usado, que la situación está compleja y realmente a nosotros nos han llegado muchas noticias de inmobiliarias que están cerrando, determinadas inmobiliarias que están, digamos, desprendiéndose de personal. O sea, ¿cómo se puede, digamos, atender esta situación? Sí, a ver, digamos, ¿tiene algún punto de corrección? La verdad ese dato no me consta, lo iremos viendo. Es cierto, por supuesto que, a ver, es una medida que va a llevar un tiempo, que se vaya acomodando la situación, porque además hay una fuerte historia, una fuerte raigambre cultural, que es lo que determina lo que dice Pepe, ¿no? Que el que tiene un usado no lo quiere vender en pesos, ni loco. ¿Sabes qué es folclore? Lo quiere la vender guitarra en y el dólares. mate, esto no es folclore. Bueno, Cuando la moneda está deteriorada no es folclore. Esto es una decisión política Pero, de especificar la economía. ¿cómo vas a ¿Por poder qué? dar una pregunta? Porque si vos, Pepe, no lográs avanzar hacia la especificación de la economía y si no logramos resolver esta restricción histórica y estructural que el país tiene, entonces nunca vamos a completar el ciclo del desarrollo industrial, que es lo que nos permite efectivamente dar el salto de calidad. ¿Te puedo agregar algo? Para que eso pase, para que el folclore desaparezca, ¿sabes lo que tenés que matar? La inflación, que como dijo Christian Zimmerman, que Dios nunca más lo deje, dijo, la inflación está muerta, en el año 1977. Ahora están diciendo, la inflación está en el 8%, es un dígito. Yo no puedo creer que se digan que es un dígito. No, cuando las paritarias son del 24%. Nadie dice que la inflación está muerta. Y mientras no esté muerta, nadie te va a vender en pesos. Nadie dice, pero si la discusión es la inflación, entonces discutamos la inflación, que también tiene razones Es estructurales. gran parte de la discusión. El tema, como vos me planteás, o sea, obviamente, como está planteado, aparentemente pareciera como una cuestión de tiempo que las cosas se van a acomodar. O sea, eso puede ser una salida. Creemos absolutamente que se va a acomodar y además se están desarrollando, a ver, porque con el mercado inmobiliario también hay una realidad que hay que ponerla sobre la mesa. Hay un enorme componente especulativo, ¿no? No es la persona que compra una vivienda porque la necesita para vivir. Efectivamente, acá se ha puesto sobre la mesa. Se la considera la propiedad inmobiliaria como un activo financiero, ¿no? A través de la cual... Sí, a través de la cual actúa como reserva de valor y a su vez el que adquiere una propiedad espera revalorizar financieramente el capital que puso en esa propiedad. Entonces, no genera estos inversores, o sea, vos decís que los llamás especuladores, estos inversores, un efecto beneficioso en la economía a través de la actividad en la construcción, digamos, y que vaya a la economía real con esos fondos. La inversión en vivienda, la inversión en vivienda, digamos, es el 50% privada, es el 50% de la inversión en la Argentina. O sea, que el mercado inmobiliario, con esa bueno, es el 5% del PIB, el 6%, en el mercado de la construcción. El 14% del PBI en Capital Federal. Por eso. Yo estoy hablando a nivel país, pero no hay que minimizarla, porque el 50% de la inversión, el 50% de la inversión es inversión privada en construcción de vivienda o mejoramiento de la vivienda. O sea que es una variable fundamental y por eso también es un resguardo de valor fundamental desde nuestros abuelos italianos. Y la inflación en la Argentina, la historia inflacionaria, no ha hecho más que... ¿Por qué se ahorra en dólares y por qué se ahorra en ladrillos? La respuesta es exactamente lo mismo. Digamos, el peso no es una buena reserva de valor. La moneda nacional, porque hoy es el peso y en otras épocas ha sido otra moneda exactamente por la misma razón, la moneda nacional no es una buena reserva de valor. Mariano, déjame decir una cosita respecto del análisis que él hace, porque digo, no nos podemos quedar tampoco en la coyuntura, ¿no? Digo, si uno analiza los números de manera aislada, como si Argentina estuviera afuera del mundo y la historia hubiera empezado ayer o a principios del último semestre, es una cosa, pero cuando uno pone en contexto es otra y acá lo que no podemos perder de vista es que estamos inmersos en una crisis internacional de dimensiones
que todavía no tiene una salida clara. Todavía los líderes europeos, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario, los organismos internacionales siguen promoviendo medidas que conducen a Europa hacia una agudización de la recesión de sus economías que determina por una parte obviamente una disminución de la demanda global que presiona sobre las exportaciones, que en Argentina afortunadamente tenemos un mercado interno robusto que permite compensar esa situación y que nos vaya mejor que a la mayoría de los países del mundo, afortunadamente. Y por otro lado, la crisis internacional tiene otros riesgos latentes que tienen que ver con esta medida específicamente, que es que esas economías que hoy sus mercados internos están en recesión y no tienen capacidad adquisitiva para adquirir los productos que ellos mismos producen, obviamente van a intentar compensar esa caída en sus mercados internos colocando sus mercaderías en otros países. ¿Cuáles? En las economías más dinámicas. ¿Cuáles? Las emergentes, que son las que vienen traccionando el crecimiento a nivel global. Bueno, centrémonos en el tema concreto del impacto, digamos, más allá de una las pregunta, explicaciones. a ver si me la contestás. ¿Vos sabés cuántos miles de millones de dólares han salido de Chile, Perú, Colombia, Brasil al negocio inmobiliario dentro de Sudamérica? 8.500 millones de dólares. Te puedo decir cómo están repartidos, pero la gente se va a dormir. Argentina, ¿sabes cuánto vinieron? 12. ¿Escuchaste la cifra? 8.500 millones. 2.000 millones de dólares solamente salieron de Chile a Perú, Colombia, un poquito a Costa Rica y el resto a Brasil. Acá cero. Cortamos un poco el debate, lo seguimos después y vamos a conocer el perfil de un desarrollador, Rodrigo Fernández Prieto. Estamos en Puerto Madero con Rodrigo Fernández Prieto, en Zen City. ¿Cómo surgió la idea de Zen City? ¿Cuál es el concepto Zen de esta ciudad? Bien, bueno, bienvenidos a este sector diferente de Puerto Madero que es el Dique 1. Te voy a contar más o menos y en resumidas palabras cómo llegamos a este complejo que hoy incluye oficinas, viviendas, locales comerciales y prácticamente es un hotel 5 estrellas en sí mismo. Nosotros empezamos proyectando sobre esta tierra que vos ves acá, estaba toda virgen, digamos. ¿Cuántas hectáreas? Este terreno tiene 3 hectáreas exactamente, aproximadamente, ¿no? Pero desde lo que es Rosario Vera Peñalosa, que es donde comienza el Dique 1, hasta donde ustedes ven en la parte del casino del barco, estaba, digamos, vacío, eran terrenos baldíos todavía que no se habían desarrollado. Si bien se había desarrollado el resto de Puerto Madero, esto empezó a desarrollarse en esa época. Se nos ocurrió entonces que teníamos que armar un complejo que tenga que ver con vivir un poco la naturaleza, tener los servicios de un hotel 5 estrellas y además pertenecer a la ciudad y estar muy cerca a las áreas laborales. Sí. Es así como entonces, bueno, obviamente después de muchos procesos de diseño y conjuntamente con Visora, que es la empresa de la familia Brito con la que hemos desarrollado los Fernández Prieto estos juntos, armamos un proyecto multiuso donde tenés oficinas, este tipo de locales comerciales que ahora vamos a ver a continuación, que prácticamente forman como un shopping al aire libre. Es una idea traída un poco de Estados Unidos, más bien de Las Vegas, donde uno tiene un hotel con servicios, con viviendas, con oficinas también, y bueno, también tiene su lugar para disfrutar del turismo, comprar cosas. Y en fin, tenemos un proyecto que no tiene nada que envidiarle a ningún hotel de Las Vegas. Cuéntame cómo se logra la armonía entre los negocios, las oficinas y las viviendas. En este terreno de 3 hectáreas nosotros dividimos muy bien, sectorizamos, mejor dicho, muy bien lo que es esas distintas áreas que tienen distintos usos, ¿no? En este lugar que estamos ahora caminando y desde esta calle para allá, para el lado del dique, tenemos todo lo que es el sector comercial. Este boulevard comercial con palmeras que vos podés apreciar a continuación, que tiene inserto ese gran edificio de Curtain Wall de oficinas. El edificio se llama Esmeralda, es el único edificio de oficinas grande que tiene el complejo Zen City. ¿Cuántas oficinas tiene Más o menos, Esmeralda? Aproximadamente hay 10.000 metros de oficinas. Serán unas 30, 40 oficinas, más o menos, depende cómo uno las quiera dividir o no. Y accediendo después en el cul-de-sac, este es el acceso principal que tenemos, está todo lo que es el área de vivienda, que vas a encontrar las 2 torres más altas, que son Rubí y Ámbar,
son las torres donde albergan las viviendas. ¿Cuántos pisos tienen? Tienen 25 pisos cada una. Estas torres albergan los departamentos más, digamos, de metros cuadrados más reducidos. Entre 65 y 120 metros más o menos. Son departamentos de 1 y de 2 dormitorios. Esa es la parte más parecida, digamos, a lo que sería la hotelería. ¿Cómo nace el proyecto Zen City? ¿Cuánta gente llega a participar? Mira, un proyecto así, lo primero que tenés que tener en cuenta es la ubicación que vos tenés, cuáles son las visuales, hacia dónde lo vas a apuntar y cuál es el target del negocio que vos más o menos querés generar. Esto inicia en un plano de arquitectura. Contás con un terreno, con unas visuales determinadas y demás, y con un grupo de arquitectos y de ingenieros y de colaboradores muy grandes, de editores de marketing, de todas las áreas que están cada una de ellas cuidada. Y en realidad arranca con un plano tirando líneas. Gente de muchísimos campos laborales, sí, correcto. participa. Deben intervenir en esto al principio alrededor de unas 50, 60 personas, más o menos, entre lo que es la ingeniería de diseño y lo que son los imaginativos, un poco que vamos trabajando en ese área. Estamos en la zona de Coral Gables, donde visitaremos a Robert Martínez. Robert es un famosísimo y talentoso diseñador de muebles aquí en la Florida, que es dueño de la tienda Bond, Balance, Border and Nature, que en sus 3.000 pies cuadrados de superficie, además de encontrar la colección personal de diseños de Robert, podemos encontrar la de famosísimos diseñadores de muebles de todos los Estados Unidos. Acompáñenme. Hola Robert, ¿cómo estás? Gracias por tenernos en tu negocio. ¿Cómo has estado? Bienvenido, yo estoy bien, gracias. Bueno, me alegro. Estábamos mirando todas las colecciones que tenés, tanto tuyas como de otros diseñadores famosos y talentosos como tú aquí en Estados Unidos. Contame cómo después de más de 20 años de ser diseñador de muebles, seguís teniendo creatividad para crear piezas nuevas. Bueno, el tema de los muebles me gusta mucho porque siempre me gustó mucho la arquitectura y el mueble para mí es como hacer un edificio o hacer una estructura que es útil. Y entonces siempre me gusta ese adventure de cómo hacer una solución para tener un mueble que sea funcional y útil en un ambiente. Siempre eso me excita. ¿En qué te inspiras para hacer tus diseños? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que esa ficha que uno dice, ¿no?, que le cae, que hace clic? Ahora esto es lo que me dio la inspiración. ¿Es un color? ¿Es un material? Siempre tengo mi línea que es básica y entonces yo siempre encuentro inspiración con los clientes, que son los decoradores de alto nivel y los problemas que me presentan. Y entonces en tratar de conseguir una solución, esa es la inspiración mía. De verdad, pensar en un ángulo, ver una cosa de una forma diferente que no pensó la persona que viene con el problema. Eso me gusta mucho. ¿Por qué elegiste la zona de Coral Gables para instalar tu negocio? Bueno, la realidad es que vivo aquí en Coral Gables y esta zona me gusta mucho. Tiene una arquitectura preciosa, tiene mucha vegetación, es muy natural y cuando pensé abrir mi negocio quise que fuera cerca de donde vivo. ¿Tenés otros diseñadores tan talentosos y famosos como tú acá en la tienda que te permiten vender sus piezas? ¿Quiénes son? Y si podés decirme cuáles son las piezas más relevantes o más características de cada uno, que podrías decir, esta es una pieza típica de este diseñador. Te pudiera mencionar a Brian Fireman, que es un diseñador de muebles de estudio, trabaja en el norte de Carolina y todo lo talla a mano. Entonces, todas las piezas de él son como esculturas funcionales. Otra persona que pudiera mencionar es Peter Mann, es otro americano, él trabaja en New Jersey y las piezas de él son todas bien lineal, son de madera sólida, pero también él trabaja el metal, el bronce, el acero inoxidable, bien especial y eso es lo que es la comparación que pudiera hacer. Contame en qué te diferencias de ellos en cuanto al diseño de tus piezas. Si es en materiales o es en el propio diseño o en qué cosas sentís que es la diferencia que marca a uno y a otro.
Bueno, el diseño mío es más well-rounded o más completo porque también tengo lo que es los sofás, puedo hacer camas, donde ellos son más escultural de madera solamente o de metal. Entonces también tengo yo la agilidad de hacer muebles que son built-in o como una cocina o como un librero, que es otro tema. ¿Qué es la pieza que me puedas decir que más se vende, lo que más sale, lo que más te piden los clientes, de lo que ya tienes, no pedidos especiales o custom made, pero cosas que se venden más, el pan caliente de hoy, en el mercado de hoy en los muebles? Para mí puede ser que sea diferente de lo que puedas preguntarle a otra tienda de muebles. Siempre el tema de custom es lo que yo vendo, porque tú puedes ir a las otras tiendas y comprar los muebles que tienen, pero tienen limitado la agilidad de hacer custom. Custom se refiere a los muebles que uno manda a hacer a medida, o sea, específicamente para un espacio y no lo que ya está en la tienda, ¿verdad? Afuera del catálogo, algo inusual, algo que tenga una función diferente. Hablando de precios, uno nunca le gusta hablar de dinero, de precios, pero si un cliente tuviera que hacer, por ejemplo, un comedor, más o menos con cuánto dinero tiene que contar para tener un comedor de tu línea. Estoy hablando de mesa, sillas, quizás una consola para guardar la vajilla, una lámpara y algún accesorio. Una idea para que sepamos en dónde estamos parados en cuanto a precios. Bueno, el comedor puede ser para 4 o puede ser para 12. Usualmente los comedores que trabajo yo son para 12, 14, hasta más si es posible. El presupuesto puede ser de $30,000 a $60,000. Depende de las terminaciones y el tamaño y la función, porque también el comedor hay veces que lo hacemos convertible, donde se sientan 6 pero se puede convertir a 8. De 8 a 12, hay muchas cosas, pero esa sería como la idea que te pudiera dar. No se vayan, después de esta tanda muy breve, seguimos con el desarrollador. Te estás tirando datos falsos. Argentina Yo no estoy creció tirando datos durante falsos, todo son los este datos de la siglo. CEPAL. Lo que realmente ponemos la plata en Argentina, arriesgamos todo el tiempo. Hoy estamos un poco premiados que somos los que vendemos mucho. Estamos con mucha inversión y muchos proyectos en estas comunidades.